suena duro, pero una persona así termina siendo un estorbo para la sociedad. Es un estorbo No, para y la no se sociedad. van a recuperar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Educando Papá. Ya vamos en el capítulo número 8. Estamos muy contentos de seguir con este proyecto. Y nada, ¿tienes algo para decir? Saludarlos, hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. No sé. Bueno, el tema de hoy está mezclado como de muchas cosas. Sí. Va a estar enfocado principalmente al tema de justicia por mano propia, hablando de la ética, de la moral, de un montón de cosas que, bueno, van a empezar ahí a surgir. Entonces, para iniciar, yo quisiera saber, ¿tú qué entiendes por ética y qué entiendes por moral? Bueno, ¿qué entiendo yo por ética y qué entiendo por moral? Yo creo que la ética es como la forma correcta de hacer las cosas, basándose en principios que rige como la sociedad. Creo que eso es la ética, ¿sí? Y la moral, creo que la moral tiene que ver con el tema religioso. La verdad no lo tengo tan claro. No sé si no vienen siendo la misma cosa. No sé, realmente cuéntame porque no lo tengo tan claro. Bueno, pues más o menos con la ética. Principalmente la ética significa ethos, que es forma de ser o carácter. Y la ética es como la teorización de la moral, ¿sí? Y es como lo que nos enseña una sociedad o una cultura. Más o Ujú. menos ahí está la La ética. Un ética. ejemplo de la ética puede ser como que la ética profesional, por ejemplo. Entonces, que un profesional, digamos yo que soy periodista, ¿cuál sería mi ética? No decir mentiras, que las fuentes sean fuentes reales, que si la fuente me dice que quiere ser anónima, pues que realmente yo la ponga como anónima y no salga a decir es que tal persona me dijo tal cosa. Eso es la ética. Por el lado de la moral, ahí sí estaba cerrado. No tiene que ver únicamente con la religión, puede ver con la religión. La moral es más como lo que tú usas como a diario, ¿sí? Y está ligada a la sociedad en la que tú te desenvuelves o a la épica o a la época. Es decir, la ética es universal. Como el tema de Ujú. matar está mal, Sí. mentir está mal. Eso hace parte de la ética. La moral tiene que ver más con el entorno en que tú te desarrollas. Por ejemplo, eh, antes, digamos que divorciarse no era bien visto, si la mujer sabía que el esposo le era infiel, no era igual bien visto divorciarse. Ahora la moral es divórciate porque tu esposo te es infiel. ¿Sí me estás haciendo entender? Sí. Sí, como digamos acá la moral eh, es como que las niñas pueden ir a estudiar pueden trabajar, pero digamos allá en Irán y eso no hace parte de su moral eso, ¿sí? Pero entonces fíjate que no estaba tan equivocado, porque tú dices que depende de la época y depende de la Sí, cultura por en eso la te que nos decía como que no era desarrollamos. solo de la Lo que pasa religión. es que nuestras culturas están basadas, el desarrollo está basado en la religión. Bueno, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, pues bueno, pero ya, gracias por la aclaración porque no me cogiste frío. Sí, y también depende como de los valores, la moral de los valores y de lo que se cree que es bueno y lo que se cree Ok. que no es bueno. Bueno, teniendo en cuenta como esta introducción sobre la ética y la moral, a mí me gustaría exponerte unos casos que me parecen como interesantes. El primero es el dilema del tranvía, que yo creo que ya lo has escuchado, que es que tú vas en un tren y en las vías por donde vas hay 5 personas atadas. Si tú sigues derecho, pues los vas a matar, pero tienes la posibilidad de cambiar las vías, Ujú. pero en el otro camino hay una persona. Entonces es como, ¿salvas a las 5 personas o salvas a una sola persona? Solo hay una opción, o sea, solo hay esa Solo opción. No están puedo esas dos, detener el tren. nada. O sea, sigues por una o cambias de dirección. ¿Tú qué decides? No, pues es que no sé si es una ley moral o ética que tiene que ver con el menor daño posible. Entonces, en este caso, si yo no tengo la posibilidad de averiguar si son, por ejemplo, 5 delincuentes
y una madre cabeza de familia, No sabes o nada. 5 madres de familia, como no tengo esa posibilidad de averiguar, y solo tengo esa posibilidad, es decir, no puedo ni siquiera detener el tren, entonces lo que haría es el menor daño posible. Entonces me inclinaría por solamente matar a una persona y no a las 5, entendiendo que estoy forzado a hacerlo, ¿no? Ok, No, no sí. sé si es una ley, una norma, no sé, pero creo que existe Que el prima el bien común. no, pero no es el bien común. O En que este la caso es el mayoría, menor el daño daño posible. posible. Ah, ok, ok, ok. Otra de las de Pero, los casos, ¿y tú? yo también salvaría la mayor cantidad de personas Ok. posibles. Porque, pues sí, ahí pues no es como que una vida valga más que otra, pero Pero pues se 5 hace vidas el sí valen más que una. daño, se hace menos daño en una que en otro, ¿sí? Pues sí. Bueno, en el caso de que un hombre roba por necesidad, es decir, imagínate que no existe una alternativa, no consigue trabajo de ninguna forma, es padre cabeza de familia y tiene que robar porque si no sus hijos se van a morir de hambre. Ahí, ¿cómo crees que juega el tema de la ética y de la moral? ¿De ese hombre? No de ese hombre. Tú viendo, o sea, tú pensando cómo se justifica que esa persona robe, pero ya sabemos que robar está mal para la sociedad, pero ¿por qué justificamos ese hecho? Pero yo creo que tiene que ver con lo que robe. Ok, Es decir, si yo... Es diferente para mí juzgar a un hombre que robe comida, a un hombre que se robe un banco, o que atraque a una persona con un cuchillo por un celular. Para mí, mi opinión personal es diferente y muy diferente. Me acuerdo hace unos años que juzgaron o condenaron o capturaron a una señora o a un señor por robarse unos caldos Maggi en un supermercado, que me parecía absurdo. Primero, pues porque sé que tiene que haber una cuantía para que a ti te detengan, bueno, una cantidad de cosas, pues eso fue medio escandaloso el tema. Pero yo lo juzgo de manera diferente. No sé si es que, bueno, yo creo que la ética y la moral también tiene que ver con ese tipo de cosas. O sea, y no es que yo soy un antiético si no condeno cualquier tipo de robo. No, yo no creo que afecte mucho mi ética entender que una persona pueda robar comida y otra que acuchille a alguien por quitarle un teléfono. Yo creo que sí es diferente. ok. Yo creo que es difícil, porque pues tendemos como en la cabeza todos que robar está mal. Yo Porque no, igual, pero fíjate pero mira que que no lo veo de esa manera. Para mí sí depende de lo que se roben. yo también lo pienso así, pero igual, aunque robe comida, igual está perjudicando al vendedor, porque le está quitando Sí, el producto. sí, sí, es Es que posible. es difícil. Pues es difícil, pero bueno, mira, ¿cómo te lo...? Es complicado. Tendría que ver, lo que tú dices, desde mi punto de vista, tendría que ver con el castigo. Es decir, yo no lo juzgaría de la misma manera. El castigo, me refiero. Ok. No estoy diciendo que justifico el hecho de que robe, solo que no lo veo de la misma manera. Es decir, desde mi perspectiva, el castigo no puede ser el mismo para los dos. ¿Sí me entiendes Sí, el punto? sí te No entiendo. es que diga, está bien que robe comida, está mal que robe un banco, pero el castigo sí debe ser diferente. Hay una cosa legalmente que se llaman atenuantes y agravantes, una cantidad de cosas. Entonces, si él roba sin un arma, pues, y el otro roba con un cuchillo, pues es un agravante. Ok. Entonces, debe ser juzgado de manera diferente, desde mi perspectiva. Ok, entonces ese va como un poquito ligado al siguiente caso. No que los casos sean similares, sino la explicación que acabas de dar, Ajá. que es como que una mujer llega a su casa y ve que su esposo está violando a su hijo y la reacción de ella es por rabia, por defensa, lo que sea, es matar al papá, al tipo que está haciendo el daño al En niño. ese caso, al violador. En ese caso, al violador, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves similar? Para Sí, mí, ella no claro. debe ser juzgada como una asesina, ni siquiera debería ser juzgada porque estaba defendiendo a su hijo, Mira, pero igual mató. ese caso creo que ese es un caso Un real. caso Ese es real, un sí. caso que es real. Cuando uno lo juzga a la ligera, es decir, cuando yo lo veo desde el primer momento, yo digo, ella actúa en legítima defensa. En legítima defensa de quién, de su hijo, que es un niño, Uh -huh. que no se puede defender. Vuelvo al mismo punto. Es decir, el juzgamiento tiene que ser diferente. No puede considerarse, pero de hecho sí existe. Porque es que cuando tú vas a juzgar un delito, existe el delito con dolo, con culpa, no sé si todavía existe el preiterintencional, creo que se llama, ¿sabes las diferencias?
El doloso y con culpa, sí. Sí, Espérate, a ver si lo tengo ok. claro. Con culpa es literalmente que lo planeas y quieres matar a esa persona. No, 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 al contrario. Ah, Es el sí, doloso. el doloso es ese. Y con culpa es cuando no lo planeaste. Cuando tú cometes un delito doloso es porque tú tenías toda la intención Ok. de hacer lo que hiciste. Eso es con dolo. Un culposo es cuando, por ejemplo, tú en la defensa, defendiéndote, le pegaste a esa persona con un cuchillo, pero le pegaste aquí en una vena, en una arteria, y esa persona se desangró y se murió. Tú querías hacerle un daño a esa Pero persona, no pero no matarlo. matarlo. Entonces ahí es culposo. Yo me acuerdo que había uno preiterintencional, creo que se llama, no sé Pues si no eso sé qué aplica es. todavía, y ese era cuando tú haces algo sin la intención de hacerlo. Por ejemplo, yo tiro una piedra así desde mi balcón, Y le por cae. tirar una piedra. Yo no le quería hacer daño a nadie, pero iba pasando un señor y le cayó en la cabeza y lo maté. Entonces yo no tenía la intención de hacer ese daño, ni de hacerle daño a nadie, pero pasó. Entonces fíjate que en la ley sí existen los diferentes casos. Ahora, la ley tiene muchos vacíos. Tiene que ver con quien defiende y con quien acusa. ¿Sí? Porque uno de primera instancia piensa, si esta mujer llegó y encuentra a un hombre, así sea su esposo, su hermano, el que sea, Haciendo violando daño. a su hijo, pues ella reacciona de una manera en defensa de ese niño. Tiene que ser culpado diferente que si ese hombre era su marido también y ella quería robarle la plata Y planea y planea matarlo. matarlo y lo mata, pues tiene que haber un juzgamiento diferente. Claro. Y en este caso tú decías que era de la vida real y es de la vida real y la señora está presa para siempre. Seguramente esto Entonces estuvo, está eso mal. estuvo mal llevado el caso por parte Ujú. de la defensa, seguramente. Porque un abogado defensor tiene que velar por los derechos de su defendido y tiene que argumentar y tiene que conseguir evidencia. Bueno, creo que quien está obligado a conseguir la evidencia creo que es el fiscal y el otro tiene que rebatirla. O, yo no lo tengo tan claro, pero sé Pero que sí existe un hay. proceso. Seguramente hubo una falla porque desafortunadamente en la justicia no es diferente la justicia y la ley, ¿cierto? Y no siempre el cumplimiento de la ley es justo, porque hay una cantidad de vacíos en las leyes que no permiten que la justicia se ejerza como debería ser, justa. Y teniendo en cuenta eso que estás diciendo de los vacíos en la ley, en este caso de cuando linchan a un tipo en la calle que está haciendo algo, no sé, que lo encontraron robando, que lo encontraron golpeando a la pareja o lo que sea, y lo linchan y toman la sociedad, las personas que lo están viendo, la justicia por manos propias, porque es que lo que tú decías es cierto, hay muchos vacíos y yo creo que la mayoría de personas no tenemos esa confianza en que si lo van a detener va a pasar algo, en realidad lo sueltan o no pasa nada. Entonces, ¿qué piensas de cuando como sociedad, no sé, si en un barrio ven y linchan al tipo y muchas veces los han matado? ¿Qué piensas de eso? Eso también es complicado. Es que Es complicado. todo tiene que ver con la calentura de la sangre caliente del momento de quien esté ahí, ¿no? Porque uno se pone a pensar, un fletero, que coge con otro en una moto, con varios en una moto, te roban la plata, te dan un tiro, pues uno dice es un tipo malo, ¿cierto? Es un tipo malo. Un tipo que agrede de esa manera, desde mi perspectiva, debería perder los derechos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no podría tener los derechos, pero la ley dice que todos tenemos los mismos derechos y que hasta que a ti no se te compruebe que eres culpable, Sí, es. eres inocente, eres un presunto, ¿cierto? Pero como hay tantos vacíos en la ley, muchas veces es difícil probar que tú eres el culpable y seguramente la justicia a través de, o sea, a través del cumplimiento de la ley van a dejar libre a esa persona para que vuelva y delinque. Entonces ahí viene el tema que tú dices, si es la gente la que lo coge en flagrancia, la gente hace justicia por su propia mano. Y eso tiene que ver con la calentura de las personas en el momento. Lo encuentran robando, lo van a castigar porque desafortunadamente la gente sabe que a esa persona la capturan Y no pasa y nada. no pasa nada. La policía incluso hace su trabajo. Sí, Los se los capturan, los llevan. judicializan, los llevan y un juez dice, no me parece que sea un peligro, la captura cometieron un error en la captura, pasó no sé cuánto tiempo y los terminan liberando.
por eso la gente dice, a lo que llaman paloterapia y este tema, deciden tomar No sabía. por su propia mano la justicia. Yo digo, quien se atreve a cometer un delito de estos sabe a lo que se expone. Sí. Es posible que otro ciudadano vaya armado y lo mate, es posible que lo coja la policía y lo metan preso, es posible que lo agarren entre muchos y tomen justicia. Ha habido casos en que los linchan, los matan, los queman vivos, o sea, No, una sí, cantidad de muchas cosas cosas que a mí me parece tenaz terribles. porque los seres humanos también tenemos como un instinto de proteger al que vemos más débil en un momento. Por eso muchas veces, no sé si tú has visto videos en los que están golpeando a una persona, a un ladrón entre muchas personas, y hay otras personas que dicen, ya Ya no no más, ya, más. porque siempre uno ve, pues si hay 20 pegándole, o sea, ya no más, ¿sí? Pero hay que entender también la rabia de la persona que está en el momento. Ahora, si eso es inflagrancia, ¿no? Pero si es que a mí me parece que fue ese, No, eso ya pues es ya no, otra ya es otra cosa. cosa porque Sí, cabe la duda, claro. ¿sí ves? Y cabe la duda es lo que pasa en los juicios, que la fiscalía tiene que demostrar que sí fuiste tú el culpable. Sí, pero muchas veces cuando aún hay pruebas, lo demuestran y no. Son los Es vacíos que como, hay en la ley. ya que dices esto como de que los queman y que son muchos, me acordé del caso de del tipo que mató a Jorge Eliezer Gaitán. Ujú. Sí, fue a Jorge Eliezer Gaitán, Sí, cierto que lo lincharon y fue arroba. terrible. ¿Qué piensas de ese punto, de esa situación en específico? Mira, empezando que hay muchas teorías que dicen que no fue él ni siquiera. Sí, es verdad. ¿Sí ves? O sea, que él fue como el chivo expiatorio porque esto fue un tema orquestado por personas poderosas para que lo mataran, bueno, todo el tema. Pero yo no estuve ahí, no lo puedo juzgar, no puedo decir ahorita, uy, bien hecho que lo hayan matado. De hecho, yo hubiese preferido que no, para que él pudiera de alguna manera ¿Quiénes contar quiénes fueron? fueron, ¿cierto? Pero eso estaba planeado así. Eso estaba planeado. Que Juan a este man y va a pasar que la gente se va a volver loca. O sea, todo lo que pasó estaba planeado. Eso estaba orquestado. Yo no te puedo decir, no, chévere que lo mataron. No, yo hubiese preferido que no. A ver si de pronto se hubiera La podido saber verdad. la verdad. En ese caso específico, ¿no? Que es Sí, una sí, vaina que es como, algo como muy grande, que es un caso muy famoso acá en Colombia y en el mundo, ¿será? no sé qué importancia tengan en uno, no creo que mucha realmente. Eh, ¿Tú crees que si tú te ves en una situación similar, serías parte de las personas que atacan al delincuente? Sí, tengo que confesarte que he sido víctima en ocasiones. En varias ocasiones he sido víctima, en algunas he podido defenderme, en otras definitivamente no por las circunstancias, pero en las que me he podido defender sí se ha desencadenado una reacción violenta, por lo que te digo, es muy difícil pensar cuando tú tienes la sangre caliente, porque es que llega un momento en el que es tu supervivencia o la de la otra persona. Hola. Entonces cuando tú decides, a muchas veces ni siquiera se piensa, simplemente tú reaccionas y luego todo se va saliendo de control. ¿Ves? Pensar con la cabeza caliente es muy difícil, es muy, muy, muy complicado. De hecho, uno puede terminar cometiendo errores que lo terminen llevando o a morir o a cometer un error grande como para ir a la cárcel. O sea, es complicado. La sangre caliente es un tema bien complicado, por eso te digo que es muy difícil juzgar a quien reacciona de esa manera. Hace poco también vi el caso de un policía que entraron a robar y él estaba armado y salió y disparó y creo que mató a los dos ladrones y pues lo estaban juzgando, pero después dicen, no, pero es que el otro también estaba armado, entonces ahí viene que para que la legítima defensa sea es que tú tienes que equilibrar las armas, o sea, si te van a atacar con cuchillo y tú le disparas, entonces no es legítima defensa. Bueno, eso es una Es cantidad que de cosas, pero tiene que ver con el hecho de estoy reaccionando ante, está en claro. peligro mi vida, está en peligro la vida de los demás. Es difícil, me parece difícil juzgar eso porque no se piensa para reaccionar. Es decir, el que piensa no reacciona. Sí, es cierto. El que Es se pone cuando a pensar qué miedo. puede pasar, le da miedo, le da una cantidad de cosas. El que reacciona no piensa mucho. Yo soy de las que piensa y mi reacción siempre es congelarme, que también me parece equivocado porque o sea, debe haber como un punto medio. Yo siempre, a pesar de que mis reacciones en ocasiones han sido diferentes, si tú me preguntas, eh, papi, ¿qué hago en una situación de esas? Quédate quieta, o sea, no reacciones. No reacciones porque no sabemos en qué estado mental está la otra Está la otra. Y persona, si está solo si está realmente. solo, sí. A mí me han pasado cosas complicadas.
Afortunadamente he salido bien librado en las que he reaccionado y creo, después me he dado cuenta que en las que no he reaccionado, afortunadamente no reaccioné, porque cuando todo pasaba me daba cuenta de la situación y decía, o sea, hubiera sido tenaz porque no era lo que yo veía de principio, había mucho más alrededor, Mi entonces... papá nos ha pegado muchos sustos. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Yo creo que, bueno, hemos hablado de la legítima defensa y de la justicia por mano propia. Yo creo Sí, que, pues nosotros como que entendemos cuál es la diferencia, pero de pronto las personas que nos están viendo no. Entonces, pues como que las voy a explicar un poquito. Igual sí, es claro. sencillo, que Claro. la legítima defensa es en el momento, lo que tú estabas diciendo del policía. Ujú. Llegaron a entrar y pues de una se defendió, como el caso del médico que iba en un puente y también creo que eran como Ah, cuatro sí, yo eso atracadores y él fue. sacó y los mató. Sí, Eso es legítima defensa. Justicia por mano propia es lo de la linchar. reacción después. Exacto, como, no, es que tal persona me intentó robar, yo sé quién es y voy a vengarme. Algo así es justicia por mano propia. O incluso lo de linchar también es justicia por mano propia. Eso ya no es legítima defensa. Perdón, te interrumpo. Eso que tú estás diciendo, a grosso modo tienes Uh razón, -huh. pero eso finalmente lo determina, es un juez de acuerdo a las pruebas del fiscal y a lo Sí, que refuta la defensa. la defensa. Porque, por lo que decíamos ahorita, no solamente es que él reaccione de inmediato, sino que sea equiparada a la fuerza, lo que hablábamos. Si el fiscal que acusa al que se defendió puede decir, ¿usted por qué le disparó si él lo que tenía era una piedra en la mano? No hay legítima defensa porque no estaba, el Como riesgo no era acorde. inminente, no era, entonces hay una cantidad de cosas. Entonces por eso digo, lo que tú Sí, a estás grosso definiendo, modo a grosso modo, es es como lo entenderíamos. Pero más allá, en un juicio, hay una cantidad de no, es pormenores. que nunca hicimos. Bueno, ya teniendo como claro eso, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema de las limpiezas sociales. Limpiezas sociales, porque es un Mira, nombre. yo no estoy de acuerdo como tal con las limpiezas sociales. Es decir, ¿qué limpiezas sociales viví yo de muchacho? Era que en el barrio, en los barrios siempre se ha sabido de las bandas de los que eran malos, siempre. Y se organizaban ocasiones la gente y decidían, ¿Quién se vive? corría un rumor, ¿no? A partir de tal hora hay que estar, los buenos que se guarden, que se acuesten temprano, ¿sí? Se corría el rumor y pues los papás de uno y uno, no, pues yo no Claro. salga por si acaso. Y de pronto escuchaba uno y al otro día, uy, no, es que mataron a tal, tal, tal. Pero resulta que decían, mataron a tal, tal, tal y tal. Y uno decía, uy, Ese pero era bueno. ese man, ¿por qué? Ese man era juicioso, estudiaba, trabajaba, porque estaba en el lugar equivocado. Entonces, si tú me preguntas, yo no estoy de acuerdo con las limpiezas sociales, no de ese tipo de cosas. Si eso fuese de esa manera, sería desde mi perspectiva preferible que se implantara la pena de muerte como condena. A quienes condenan, a quienes comprueban efectivamente que son culpables de uno o más delitos, a los que reinciden una, dos, tres, no sé, tres veces en la cárcel por diferentes delitos, porque que una persona puede cometer un error e ir a la cárcel una vez. Que cometa dos errores y vaya a la cárcel dos veces todavía, o sea, difícil, pero puede pasar. Pero tres veces ya es una persona que no se No. resocializó, que no aprendió una cantidad de cosas. Yo he vivido, mira, yo el tema de las cárceles lo he vivido en carne propia desde varios aspectos. Yo tuve la posibilidad en una época de mi vida, estar trabajando en las cárceles y conocí muchas cárceles de Colombia y conocí cómo era lo que llaman el ají de la cárcel dentro y saber que en la cárcel hay mucha gente inocente, pagando pato, llama uno. O sea, lo supe, lo viví, o sea, vi lo difícil que es la cárcel estando de las rejas para afuera, pero conociendo las situaciones. También tuve familia o he tenido familia que ha estado en la cárcel. Y también sabiendo la calidad humana de estas personas, o sea, no eran No personas son malas, eran equivocadas. personas que cometieron un error, otras que pagaron pato, ¿sí me entiendes? Y entonces yo decía, no es justo que esta persona esté en la cárcel porque no es una mala Sí. persona. Esta la embarró, o sea, cometió un error, lo está pagando. ¿Sí me entiendes? O sea, lo he vivido de diferentes formas y entonces yo entiendo que aunque hubiera pena de muerte, también mucha gente Sería sería inocente. inocente porque hay muchos vacíos en la ley y terminaría
siendo condenada a muerte, siendo inocente. Entonces, es como cuando tú me preguntabas acerca de la aprobación de otra ley, decía, afortunadamente no está en mis manos tomar esa decisión, Ah, porque me ok. parece difícil, o sea, es difícil, pero en vez de una limpieza social, a mí me parecería preferible que se implementara, por ejemplo, la pena de muerte. Eso como una forma extrema, ¿cierto? Pero lo que realmente debería suceder es que las cárceles cumplieran las funciones que deben cumplir. Una cárcel, yo escuché a alguien que me parece muy claro y es, a la cárcel deben entrar las personas, no entran los delitos. Entonces en la cárcel, las cárceles tendrían que cumplir una función de resocialización. Realmente que una persona entrara a la cárcel y pudiera estudiar. Yo no estoy de acuerdo con que se entre a la cárcel a ser mantenidos. A nada. Ah, no, a ser mantenidos, a perder el tiempo, a empeorar el tema de las drogas. La cárcel adentro es un negocio que tú no te imaginas la cantidad de dinero que se mueve, es una cosa absurda, o sea, es absurdo, de verdad, eso es un Salen es negocio. peor. Claro, y la gente sale peor porque adentro tiene que sobrevivir a unas mafias terribles. Aquí en Colombia, por lo menos cuando yo conocía el sistema, hay un tema que es la penitenciaría y la cárcel. Si no estoy mal, la penitenciaría, que es como la picota, es a la que van las personas a pagar su condena, es decir, los que ya están condenados. Y en la cárcel, como la modelo, es a donde están los sindicados, es decir, van mientras dura su proceso, por ejemplo, que no han recibido condena. Debería la cárcel, la penitenciaría como tal, los que ya están condenados, tener una organización laboral, tener una organización estudiantil de resocialización real. Sería la mano de obra más barata y más eficiente para fabricar zapatos, para fabricar plástico, para una cantidad de cosas. O sea, monten las fábricas en las cárceles y se tienen que levantar temprano y entran en un horario de trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde y salen de ahí, tienen que entrar a clase. Seguramente la gente al pagar su condena cuando salga tiene un arte para trabajar, ha cambiado su perspectiva desde el tema intelectual también porque han aprendido cosas. Eso sería lo correcto, ¿cierto? Que a la cárcel entraran personas, se resocializaran y salieran a ofrecerle algo a la sociedad. Pero no pasa. No, todos sabemos que eso no Eso pasa. es utópico. Eso es ahorita Por lo aquí, menos aquí en aquí Colombia, en Latinoamérica. En la picota hay una cantidad de sindicados, en la modelo hay condenados, hay gente con los procesos archivados, hay otros culpables que salen por vencimiento de términos. Esto es una recocha. Entonces imagínate con esta recocha donde implantaran pena de muerte. Te garantizo que No. serían más los condenados que son pobres que los culpables que tienen recursos para salvar la vaina. Es muy complicado eso. Sí, es muy complicado. Es muy complicado por lo que dices de los inocentes, de acá la justicia. Hay algo que a mí me enseñaron en la carrera que era el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo es algo como lo que tú dices, como la resocialización, como que las cárceles sirvieran para que ellos aprendieran, se educaran, bla, 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 y que salieran a ser mejores personas y que salieran a servir a la sociedad. Y el funcionalismo es algo como más, como una solución más inmediata, ¿sí? Ujú. Entonces sería como, no sé si estoy de acuerdo o no de acuerdo con el tema de las limpiezas sociales, pero es como que si en el barrio están todos cansados de que los extorsionen, de que uno llegue y lo roben todo el tiempo y hay pandillas que digamos que piensan como en el bien de esa comunidad, porque ahí pues, son gente mala, pero como que siempre piensan como en En cuidar cuidar su pedazo. su pedazo, exacto. Entonces ahí la solución que ellos ven es la limpieza social. No digo que sea correcto o incorrecto porque también es decidir quiénes deben vivir y quiénes no, y pues nosotros no deberíamos decidir eso. Y lo mismo, ahorita que estuve leyendo sobre el tema, son muchas las personas inocentes que llevan del bulto. Leí de una señora que su hijo era discapacitado y salió a la tienda y se entretuvo viendo un partido de fútbol y llegaron unos tipos a hacer la limpieza y él pues no era una persona mala. Otra historia también de una muchacha que salió con su papá tarde a comprar una gaseosa y pues la única tienda que había abierta pues son las donde se pueden sentar personas a tomar. Y lo mismo, estaban en la hora y en el lugar equivocado y solo sobrevivió la niña. Entonces sí, son como muchos vacíos en donde, pero en donde se puede como entender el actuar. Yo ¿Sí? no. ¿No lo entiendes? No, o sea, yo no porque yo sí tengo ese concepto claro
de que, ¿qué pasa si todos los buenos matamos a todos los asesinos? ¿Quiénes quedan? No, los asesinos. Quedamos nosotros, pero siendo asesinos. Esa autoridad moral, Es que sí, es que si a quién complicado nos porque da la autoridad moral a decidir. nosotros para decidir, este es malo, se tiene que morir. Sí, yo también entiendo el punto, porque yo lo he vivido y es el punto de la inseguridad, o sea, que están atracando, o sea, yo lo entiendo, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo con que hay que hacer limpiezas sociales, porque nosotros vivimos en un país o en una sociedad con una democracia, en donde hay unas instituciones. Yo creo que yo no pierdo la esperanza de que en algún momento las instituciones mejoren, las cosas se puedan hacer de una mejor manera, que todo sea eficiente. Yo sé que es difícil porque hay mucha corrupción, lo entiendo, pero al punto de decidir quién se vive y quién se muere en el barrio, yo no Sí, estoy de acuerdo con las sí, la limpiezas verdad sociales. O sea, es no, no, moralmente no. es Si tú te cuestionable. pones a ver el tema de una limpieza social, entre comillas, fue lo que hicieron con los falsos positivos. Y aunque me cuesta creerlo, conozco gente de acuerdo con esos falsos Con los falsos positivos positivos. y lo justifican. O dicen, ay, eso es algo que ya pasó, eso no importa. O sea, y me parece terrible. Hay quien sale como la señora Cabal a decir que eso es un invento. O sea, las mamás de Soacha Son mentira. están llorando mentiras. O sea, a mí eso me parece un absurdo. Y entonces, en todas las posiciones de la sociedad, desde una señora como esta, que para mí es una ignorante y es una persona, ni siquiera es una persona inteligente porque la hemos visto los vacíos Que intelectuales para tan ella el grandes cambio que climático es tiene. O culpa sea, de Petro. no, hay una cantidad de cosas que son absurdas definitivamente. Sí. Es, para mí incluso está risible. Yo no concuerdo con ella en nada. Eh, Me genera gracia verla, escucharla hablar, pero lo peor de eso es que hay gente que la sigue, la admira e incluso apasionadamente. Pero es una persona que dice que los falsos positivos no existen. Ese tipo de acciones justifican las limpiezas sociales. Son personas Sí. que dicen, no, eso hay que salir a matar a todo el mundo porque no sirven, porque yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Con la limpieza Ok. social, no. Sí. Yo no sé. Aún me cuestiona un poco porque, no sé, o sea, es complicado, pero pues sí, no sé por qué también me pongo como en el zapato de si la persona que está en el lugar equivocado era un familiar o era un amigo, pues no me gustaría Eso eso. es otro tema importante, ¿no? ¿Hasta qué punto nos ha tocado? Exacto, porque uno habla desde su comodidad. Todos normalmente hablamos desde nuestra comodidad, Sí, normalmente. Y eso es un grave problema, es un gran error, que estemos hablando desde nuestra comodidad. sí, eso es cierto. Es verdad. Hablando así como de las cárceles y eso, ¿qué piensas de la mega cárcel de El Salvador, de Bukele? Ahí también hay un punto, ¿no? Hay varios puntos, porque tú me preguntas qué pienso y uno podría llegar a pensar desde dos posiciones diferentes. Una desde los resultados y otra desde los métodos. Hablar desde los dos. Si tú te pones a pensar en los resultados, las pandillas en El Salvador, o sea, este tema de la trucha salvatierra, creo que se llama, sí, que era la más grande pandilla, eso está regado en Estados Unidos y en Centroamérica, una cosa terrible. El Salvador, un país empobrecido, amenazado todo el tiempo, o sea, difícil. Entonces yo digo en este momento, las cifras muestran que las pandillas se acabaron y que hay una percepción de seguridad diferente y una cantidad de cosas. Yo digo, miércoles, o sea, Funciona. como método funcionó, como resultado funcionó. O sea, ¿cómo contradigo algo como eso? Ahora, el tiempo determinará si los métodos fueron o no los adecuados. Ok. ¿En qué sentido? En el sentido en que esto fue una negociación entre el señor presidente Bukele y los dueños de las pandillas. El man llegó y dijo, se va a desatar una guerra aquí. Usted es el líder de una, usted es el líder de otra, usted es el líder de otra, ustedes tienen una plata, ustedes no van a pagar cárcel. Necesito que lo que tengan se lo legalizamos, pero nos entregan la información y acabamos con esta vaina de una vez y ustedes piérdanse.
pero nosotros vamos a recoger a todo lo que nosotros creamos que es pandillero. Y los tipos dijeron, pues hay dos posibilidades, o cedemos aquí y nosotros lavamos nuestro cuero, o nos vamos a una guerra, y en una guerra, pues imagínate, tomar una guerra contra el Estado, Claro. pues difícil. Negociaron, ¿y ¿Cuál quiénes perdía pagaron? menos? Los pandilleros más pobres, que yo no digo que fueran buenos. Por eso te digo, el método no es el método como la gente cree que el superpresidente, no. Y el tiempo les va a demostrar que no. Pero los resultados ahí Han están. sido positivos. Te puedo garantizar que no sé cuántos presos tienen la megacárcel. No sé. Pero hay un porcentaje ahí de gente inocente. Y hay un caso de un muchacho colombiano. Sí, de El los muchacho tatuajes. llegó allá, tenía tatuajes, e inmediatamente lo cogieron. Y usted como tiene tatuajes, para ellos era suficiente, lo judicializaron, lo metieron. Aquí se movió la Cancillería, la mamá, no sé qué. Luego lo sacaron de la cárcel cuando se armó medio el escándalo. Y entonces lo pusieron ropa, una cámara, le dieron desmienta toda la vaina, diga que el problema era de migración y lo devolvemos para su casa. El man salió y dijo, no, todo bien, fue un error de migración, pero ya voy para mi casa, estoy bien, no sé qué. Lo mandaron para acá. Cuando el man llegó acá, entonces dijo, no, me obligaron a desmentir la vaina, me pusieron ropa, pero efectivamente me cogieron porque yo tenía tatuajes. ¿Ves? Entonces vuelvo y digo, el método, no sé qué tantas cosas mal hechas están en ese método, pero el resultado es bueno. Una sociedad empobrecida, una sociedad minada por la violencia, ahora seguramente están mucho Más mejor tranquila. en muchos aspectos, pero el método será algo que la gente podrá juzgar con el tiempo. Y pensando en el tema de los derechos humanos, que, bueno, para mí, una persona que irrumpe, que daña, que quita el derecho, un derecho a otra persona, ya automáticamente se le deberían quitar sus derechos. Yo opino igual, pero tiene que ser la persona juzgada. Sí, Tiene que sí, ser la a persona eso a la me que re- se le comprueba. Y entonces, sí. por ejemplo, quitarle los derechos no es que no tenga derecho a comer, no es que no tenga derecho a vivir, no, es llegue a la cárcel en donde lo van a resocializar. Entonces, ese derecho que perdió, pues es la libertad de estar en la calle. De pronto derecho a ver a su familia, ese tipo de cosas. Pero debe adquirir es más bien deberes, porque tiene que devolverle a la sociedad lo que le ha quitado. Y entonces al adquirir ese ver cuál es, usted tiene que trabajar. Y si usted no trabaja, no come. La condena puede ser esa. Para que usted, aquí no le vamos a garantizar a usted el derecho a la comida, ni el derecho a dormir bien. Ese es un derecho que usted se tiene que ganar cumpliendo con unos deberes. Entonces, aquí se abre la fábrica de muebles dentro de la cárcel y el horario es este y sus funciones son estas y aprendió y trabaja y cumple. Entonces está perdiendo derechos, pero más importante todavía, adquirir deberes para devolverle a la sociedad. Esto es una utopía, esto es algo que sería maravilloso. Seguramente no soy el único que lo piensa, habrá mucha gente que lo piensa, pero como las cárceles, por ejemplo, en Colombia, son un negocio que mueven tantísimo dinero y hay tanta gente corrupta adentro, llenándose los bolsillos a causa de esa corrupción y de esos negocios, pues a nadie le conviene que esto funcione como te lo estoy diciendo, porque se roban una cantidad de plata también con las partidas que dan para la comida, para una cantidad de cosas. ¿Sí ves? Entonces es bien complicado el tema. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, debe perder derechos y de hecho pierden derechos, pero más importante que perder derechos es que deben adquirir deberes y ser obligados a cumplir esos deberes. Y las personas condenadas, Sí, las que ya se les a demostró, las que se les demostró, que sí. para que eso pasara, imagínate también cómo tendría que evolucionar la justicia. Que aquí hay casos de 1 o 2 años archivados que no se mueven, o sea, no, eso es, o sea, estamos lejos de eso realmente. Bueno, teniendo en cuenta como eso que estás mencionando, en parte del método de la megacárcel es, o sea, hay cosas como que uno dice, wow, es extremo, pero ¿será que sí está bien? Como el tema de que ellos duermen, que son como 100 detenidos en una sola celda. Obviamente la celda es grande, pero igual siguen siendo 100 detenidos en una sola celda, donde cada celda hay solo 2 retretes y 2 lavados. Y no duermen en colchones, duermen como en unos camarotes, pero como de metal, como en unas, sí, bueno, tienen derecho al sol como 30 minutos nada más, o a salir de la celda también muy poco tiempo, y ni siquiera es como al aire libre, sino en un pasillo. ¿Tú qué piensas de esos métodos? El mismo punto.
están enfocados en la represión, son represivos y están enfocados en quitar los derechos. Pero ¿por qué no les imponen deberes para que empiecen a recuperar derechos? O sea, yo qué saco con tener 5.000 personas haciendo nada. encerradas haciendo nada, póngalas a producir. O sea, me parece bien, póngalas a producir para que le devuelvan a la sociedad. El que no quiera trabajar, que no quiera salir de su ciudad, pues no come, pues no tiene sol, pues no puede dormir cómodo. O sea, está bien, pero está mal enfocado. O sea, Sí. no tiene que ser solamente, le quitamos todos sus Porque derechos. siguen haciendo nada. Claro, están perdiendo el tiempo. Pónganlos productivos. Pónganlos productivos. ¿Tú crees que todos tienen el derecho a la resocialización? Sí, todo el mundo tiene derecho a la resocialización. Ahora, que sea efectiva para todo el mundo, no creo. Hay personas que no se van a resocializar por más que se intente. Yo creo que no todos deberían tener el derecho a la Bueno, resocialización. Bueno, también tiene que ver con el tema del delito. O sea, sí. Mira, si estamos hablando de un asesino en serie, De un de un violador en violador, serie, no se van a de un recuperar. asesino de niños, de ese tipo de cosas, no, tienes razón. Ese tipo de delitos, yo no creo. Es decir, la resocialización tendría que estar enfocada a que un día salgan y ya vuelvan a estén, incorporarse a la ajá. sociedad. En ese tipo de delitos, no. Ese tipo de delitos deberían tener o la pena de muerte o la cadena perpetua, pero produciendo. Ujú. Claro, si tú condenas a una persona a cadena perpetua, pues esa es una persona que nunca se va a interesar en trabajar o en estudiar, porque Se va ¿para a qué? morir ahí. Si se va a morir ahí. O la condenas a muerte, la misma vaina. ¿Sí ves? O sea, esas chocarían, esas decisiones chocarían con el tema. Preferiblemente en esos casos, pena de muerte. ¿Sí? Suena duro, pero una persona así termina siendo un estorbo para la sociedad. Es un estorbo No, para y la no se sociedad. van a recuperar. Y Un no se violador van no a se va a recuperar, no recuperar, se un van a pedófilo recuperar. no se va a recuperar, un asesino no se va a recuperar. Eso es cierto. Yo también, pues no sé, antes era así. Creo que aún en algunos lugares es así. Es como que la condena o el castigo era acorde al delito que cometía. Entonces, no sé qué piensas, como, no sé, que un violador se le haga castración química. ¿Sí se llama castración química? Bueno, que a un ladrón se le amputen las manos. No sé, suena extremo, pero ¿qué piensas? Yo, es que no sé, es que no quiero sonar acá re mala, pero yo estaría de acuerdo con algo así. Obviamente que esté juzgado, que sea, o sea, que esté Comprobado. 100% comprobado que fue esa persona. Que es lo más difícil, ¿no? Que sí, porque igual también pueden falsificar pruebas, hay mucha manipulación. Por ejemplo, en el caso de la violación, la castración, sí, soy totalmente de acuerdo. Con el tema del ladrón, cortarle las manos y eso, no. No, O sea, no porque. muy O sea, si tú le anticuado. cortas la mano al ladrón, ya nunca vas a pensar en una resocialización. O sea, ya no. Bueno, también podría ir conforme al delito. Sí, lo de la castración estoy de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo contigo. Un violador no se No se va a recupera. recuperar, digo. Un pedófilo no, ellos no se recuperan. Eso es una enfermedad. Sí. Entonces es complicado. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la castración química, sí. Con lo otro, esos castigos, eh, esos son como medievales. Son No. muy anticuados, sí. No, No con sé, eso no. es No de esa difícil. manera. Vuelvo y te digo, me sostengo en la posición en que adicional a perder derechos deben adquirir deberes y esto se debe organizar para que se vuelvan productivos para la sociedad desde adentro y que de pronto en algún momento logren salir a devolverle algo a la sociedad, pero de adentro le pueden empezar a devolver, dependiendo del delito. Yo estoy muy de acuerdo con eso y también pienso que debería ser así las cárceles, pero es tan utópico, papi, Sí, pues que por eso yo sigo diciendo que la justicia por manos propias es la solución funcionalista, que de pronto no es la más adecuada, no es la más moral, no es la más ética, no es la más nada, pero cuando uno está cansado de tanta maldad, de que la justicia no haga nada, yo estoy de acuerdo. Fíjate que hay también un tema importante y es que en ese caso el problema no es que se cometa el delito, sino que se dejen coger. Sí. ¿Ves? Entonces, tanto, o sea, si comete el delito pero no se deja coger, pues no pasa nada. Entonces la gente va a jugar a que nunca lo cojan porque no voy a recibir el Sí, castigo. pero a lo que me refiero es como que no sé,
no se sentencie, no se juzgue a la persona que actuó en defensa propia, a la persona que actuó por justicia por sus propias manos. Pero es A que, eso voy, sí, mi con que amor, sea legal. no, pero es que no puede ser legal siempre, entiende. Pues yo sé O que sea, no puede ser legal existe, siempre. vuelvo y te digo, hay que separar, desafortunadamente hay que separar la justicia de la ley. No sé, pero ninguno Porque la ley, funciona. mira, en la ley, por ejemplo, dice, si el policía deja que golpeen a la persona, cuando lo lleven, el defensor, el abogado defensor puede alegar que la captura no fue legal porque le vulneraron sus derechos al detenido. Y entonces el juez de garantías dice que no fue legal la captura y lo deja libre. Por ejemplo, es un problema de la ley. ¿Sí ves? Entonces, ahí, ¿por culpa de quién salió libre? Por culpa del que le pegó. Sí. ¿Ves? Entiéndeme ese punto. En la justicia, la ley colombiana dice, todos tenemos derechos. Pero si se lleva un escarmiento, es probable que ya no lo haga. Por lo menos ahí mismo. Mira, vuelvo y te digo que yo no juzgo la calentura, no lo juzgo. Es algo que pasa y que puede pasar y que lo he vivido, ¿cierto? Pero no es que al ladrón al que le pegaron dice, no, ya no vuelvo a robar. Eso no pasa. O sea, eso es una mentira. Eso es como un escarmiento momentáneo. Sí, eso es una vaina momentánea. ¿Por qué? Porque esta sociedad es muy grande. Mira, por ejemplo, en las sociedades indígenas, ellos como son tan pequeños, los que viven ahí, el castigo de ellos es que, por ejemplo, juzgan a 100 latigazos al ladrón y vienen delante de todo el pueblo, tan 100 latigazos y todo el mundo sabe quiénes son los ladrones. Sí. Y es más fácil detectar que ellos no van a volver a robar y que entendieron el escarmiento. Pero en una sociedad como la nuestra tan grande, eso no funciona. O sea, no funciona desde el punto de vista que esa es la corrección para que esta persona se resocialice. Eso no pasa. Eso es solamente por la satisfacción instantánea De que se hizo justicia. de que se hizo justicia. Pero pare de contar. Es decir, es un tema de forma, pero no de fondo. Eso a nadie. Ah, no, que lo quemaron. Ah, pues eso sí fue de fondo, porque si lo quemaron vivo, pues él ya no va a volver a robar, porque lo mataron. ¿Sí ves? Pero eso termina siendo un tema que no funciona. Para la finalidad no funciona, es para satisfacer mi ira, para satisfacer mi rabia del momento. Lo castigamos a este hijo de tal y uno ve los videos y ladrón, hijo de no sé qué, y uno lo ve con esa rabia y le pegan y claro, esa persona satisface su necesidad de venganza y la rabia y dice, hoy por lo menos le di a ese man, pero ese man va a volver a robar. O sea, es una mentira que él ya le cogió miedo a la vaina. No, por el contrario, si no tenía un arma, la próxima vez va a tener un arma y cuando lo cojan, pum, mata a uno o mata a dos, porque sabe que si lo cogen le van a dar duro. Pero teniendo en cuenta que a un delincuente no le importa nada, porque lo que tú decías, ellos están expuestos ¿Saben a qué se exponen? Exacto. ¿Tú crees que acá me parece que las penas son muy pobres? O sea, las penas de tiempo, bueno, lo que sea, son muy corticas, muy poquito. En realidad no es un castigo real. ¿Tú crees que si se pusieran más fuertes las penas, sí se disminuiría la delincuencia en cualquier aspecto? Obvio. Pero si Obvio, igual sí, a por ellos no ejemplo, les importa nada. no, pero piensa en esto. Si dijeran, todo el que sea capturado robando tiene pena de muerte. ¿Médico? Seguramente, obvio, porque piénsalo. En cambio, tú, si a ti te roban, hay un tema que se llama menor cuantía, no sé qué, una vaina así. Es decir, para que puedan coger presa a la persona, a ti tienen que haber robado mínimo no sé cuánta plata o que tus pertenencias valgan mínimo tanto. Pero si te robaron un celular que vale $1.000.000, el delito es escarcelable. Estupidez, Entonces, no tiene una pena, no tiene un castigo, le hacen una anotación. O pasa 24, 48 horas, 72 horas. Pero eso no pasa nada. Y no pasa nada. Obvio, si la pena fuera, todo el que se robe un celular y lo cojamos, que robó un celular, tiene pena de muerte. Pues con total seguridad disminuirían los ladrones de celulares. Las penas más fuertes, claro, aquí la justicia es muy lapsa. De hecho, no sé si tú sabes lo que es la ley de garantía. ¿La ley qué? Ay, se me olvidó. No, la ley de garantías. Ay, se me olvidó cómo se llama esa. Que es que cuando tú reconoces el delito, inmediatamente ese hecho te rebajan la pena a la mitad. Y eso es absurdo.
Eso lo Porque es que hicieron, si yo se lo me estoy olvidó cómo se llama esa ley. reconociendo, es otra prueba de que sí lo hice. A menos obviamente que han habido muchos casos en donde están amenazados, donde los manipulan, donde un montón de No, y vainas. de hecho, mira, hay casos en los que el abogado le dice, tiene todo en su contra, pero yo no hice nada, pero tiene todo en su contra. Mejor reconozca el delito, declárese culpable y de una vez le van a la mitad de la pena. Si no, vamos a juicio y usted está muy en papel, muy encochinado. Pero y cuando sí es culpable, de verdad, cuando sí hizo el daño, Igual, no es aplica para todo, se me justo, olvidó cómo se llama la ley. no es justo que le bajen la condena, Pero está escrito en la ley. pero está mal. Vuelvo y te digo, es que tienes que, yo no digo que esté bien, pero es que la ley es una cosa y la justicia para nuestros ojos es otra. Y las dos están mal en este país. No, la justicia es la justicia. La justicia es para cada quien dentro de su ética y su moral lo que es justo. Hay para quien es justo darle una palacera al ladrón. Eso es justo. Pero eso está en contra de la ley. ¿Sí ves? Entonces la justicia tiene que ver con la moral y la ética de cada quien. Que en común todos pensamos es justo. Pero igual la Si este le justicia, pegó a este, pues que este le pegue a este, eso es justo. sí, pero igual la justicia en el país no existe en realidad. O sea, en la justicia La en justicia nuestro basada país en no la ley existe. La justicia basada en la es ley difícil. no existe. No, no es que no exista. No existe Es en que el es difícil. 99% de los No casos. es que no existe el 99% de los casos. Eso tampoco es cierto. No existe. No es el, para poder decir eso, tú tendrías que conocer el 100% de los casos. Bueno, ¿Ves? no Entonces existen uno casi no todos puede, los casos. por eso es que uno no puede decir nunca, siempre. No se puede, porque no conocemos a fondo el 100% de los casos. Pero que nuestra percepción es que la ley aquí es injusta, sí. Sí. Esa es la percepción, pero no conocemos el 100% de los casos. Terrible. Yo quiero saber tú qué piensas del porte legal de armas acá. No, pues si nosotros nos vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos, no es tan difícil de pensar. Es absurdo tener que todo el mundo tenga un arma, pues imagínate, los niños de 10 años entran a matar a los compañeros de la escuela. O sea, no. Un arma es algo, es decir, ni siquiera las armas deberían existir. Eso es una vaina que nos metieron en la cabeza, que es para defendernos. Mentira, las armas se las inventaron como un negocio. La guerra es un negocio, las armas son un negocio, y en Estados Unidos está aprobado porque es un negocio. Ellos producen muchas armas. Yo no estoy de acuerdo con que todos tuviéramos un arma. Ahora, cuando lo toca a uno, ¿cierto? Y entonces uno ve que uno va en su carro y entonces ve que los ladrones están atracando el de adelante y uno dice, si yo tuviera un arma, pues le pego un tiro a esos tipos o los espanto, los hago corriendo. Claro, yo creo que todos hemos pensado en lo mismo, Sí. pero imagínate que todos accionáramos de la misma manera. No habría, o sea, todos tendríamos la ley en nuestras manos y de la misma manera, entonces yo quiero matar a este porque me cae mal y pum, voy y lo mato y digo que fue que él me dijo y entonces fue en defensa. O sea, no, eso no, yo no estoy de acuerdo con el porte legal de armas tampoco. No, yo O tampoco sea, estoy de todos acuerdo. no deberíamos andar. Porque hay mucha gente loca que no, Sí, para. claro, eso es muy complicado. Sí, es cierto. Sí, estoy de acuerdo con que llevemos kits de defensa. Todo el mundo debería llevar kit de defensa. ¿Qué es el taser? Sí, Taser. armas no El letales. taser, ay, no me acuerdo cómo se dice. Taser, creo que se Taser, llama. el gas pimienta, el coso de los nudillos. Es para dar un puño fuerte. Permíteme mientras tú te pones. Pero no me voy a atracar, me pongo el dedo. No. Pero es que es para llevar a la mano. Yo, por ejemplo, A mí me encantaría tener un taser o un spray. a Algo. mí me parece, por ejemplo, en una mujer que tenga un spray, Ujú. ¿sí? Es inmovilizar a la persona y poder salga ir, corriendo. sí, Pero tenerlo lo suficientemente cerca para electrocutarlo. O espere, me pongo el de los anillos aquí con cuchillo para. No, o sea, eso también no lo han querido meter de otra persona. Ahora que todos deberíamos sabernos sí. defender, claro. Deben enseñar en el Saber colegio. cómo reaccionar. Claro, eso es una realidad. A mí me parece que para una mujer muy efectivo sería un gas pimienta. Te siente agredida, ni siquiera tiene que acercarse tanto a la persona o dejar que se acerque tanto a la No, persona. es- Lo otro, yo siento que nos lo han vendido como método de defensa, pero eso no funciona. Eso no funciona porque después de que tú tengas a una persona tan cerca, ya es más fácil que te van a intimidar con un arma. Tú necesitas algo que no permita que la persona se acerque. Eso es lo que tú necesitas para Sí, es defenderte. verdad. Que hay un video de una pareja que iba caminando en la calle normal y había un tipo atrás siguiéndolos.
el muchacho se dio cuenta y en todo el video él se ve como y tiene la maleta delante y se ve como que empieza a escarbar algo en la maleta. Cuando el tipo se acerca, la muchacha sale corriendo y lo que tenía el muchacho era como un cuchillo y apenas se acerca y tas lo apuñala y el tipo sale corriendo. No lo apuñaló mortal ni nada, pero pues se defendió. Sí, pero mira, a mí me genera otra cosa. ¿Qué tipo de persona carga con un cuchillo en la maleta? Una persona que está cansada. No, no, señora. Una persona que carga con un cuchillo en la maleta no es una persona buena. O sea, un cuchillo en la maleta es un arma que tú tienes para hacerle daño a otra persona. No es para defenderte. Mira, yo he visto los que van en bicicleta con un bate atrás. Eso es para defenderse. Porque los barros sacan su bate y se defienden. Pero con un Pero, bate el que, también le puede hacer daño a cualquier pero es persona. diferente. Con los cuchillos atracan. Si tú cargas un cuchillo en la maleta es porque tú eres un atracador. Ese cuento es mentira porque tú estás buscando, o sea, es mentira. Siempre hay que pensar en eso. ¿Por qué esa persona tenía un cuchillo en la maleta? Posiblemente ese muchacho también era un ladrón. Y entonces como nosotros vimos es que lo iban a atracar. A los ladrones también los atracan. Pero él tenía su cuchillo que es el arma con que trabaja y taco y apuñaló al otro. No Porque sé. si él no tiene un cuchillo y se voltea de la misma manera y le da un puño en la cara, puede salir a correr. Igual, las manos también son un método de defensa. Pero el hecho de que tú tengas un cuchillo en la cabeza, en la mano, un cuchillo en la mano, ya en un juicio va alguien a cuestionar por qué usted tenía un cuchillo en la maleta. Si ves Pero el y como tema, el tipo del médico que mató a los ladrones, lo mismo, porque lo, tenía un a él arma. también es diferente. Él tenía un arma porque tenía un salvoconducto para cargar un arma. Para que tú cargues un arma, tienes que pedir un permiso. Ahora, ese permiso es para portar el arma, no para dispararla. Ujú. La dispara en un caso de defensa propia. A el tipo le iban a empapelar, yo me Sí. acuerdo, y le iban a hacer juicio y todo, lograron comprobar que fue en defensa propia. Empezando que si los ladrones eran 4, pues ahí ya Sí, su vida está en ya, peligro, obvio. ¿cierto? Que no le encontraron un arma, no, pero el arma de pronto cuando él les disparó, alguien pudo requisarlos y quitarles el arma. Es decir, el abogado podía, eh, se me olvidó cuál es el término, podría alegar que ellos también estaban armados, pero es decir, en un juicio se pueden presentar muchísimas cosas para determinar si sí era o no era la defensa propia. ¿Ves? Pero, vuelvo y te digo, si imagínate que todo el mundo pudiera tener armas. Si así los que cargan armas son pocos y cuando se defienden se ven vinculados, tienen que comprobar que si estaban en defensa propia, Sí. imagínate que todo el mundo tuviera un arma, pues eso sería todo el mundo matándose con todo el mundo. Sí, no, Por yo tampoco estoy de sospecha, acuerdo con el aporte legal de armas. ¿ves? Por sospecha, pero No, sería un caos. sería un caos. Eso no Pues es. ya vemos reflejados en otros lugares como es de caos, Ujú. de caótico. ¿Tú cómo crees que la sociedad debería equilibrar el derecho individual a la autodefensa con la necesidad de mantener el orden y la seguridad pública? Mira, ese es un tema álgido y sobre todo, por ejemplo, en este país es un tema bien complicado. Está el caso, por ejemplo, ay, no, ahora se me olvidaron todos los nombres. Este tipo en Cali que durante las marchas Ah, sí, salió, Andrés, Andrés Escobar, creo que Andrés se llama Escobar. él, salió a dispararle a la gente Indiscriminadamente. indiscriminadamente. Para mí el tipo es un delincuente, ¿sí? Y se da uno cuenta que está avalado por quienes está avalado, Y ¿cierto? ahorita es Sí, creo que concejal. los era concejal, entonces uno dice, Es que realmente estupidez. estamos en una sociedad absurda, pero es absurdo desde mi perspectiva, pero desde la perspectiva de ellos no. Según él, estaba en la legítima defensa de salir a proteger su pedazo, Pero a él no lo estaban atacando. pero estaban atacando su pedazo, según él. O sea, él estaban, llegaron los marchantes y entonces encapuchados y entonces iban a agredirlos, iban a atacarlos y él haciendo uso de su legítima defensa salió a disparar y a defenderse, a defender a la sociedad, ¿cierto? Hay quienes lo apoyan al punto que lo nombraron concejal y hay quienes están de acuerdo con lo que él hizo. Para mí el tipo es un delincuente, pero como yo no soy juez, yo no lo puedo condenar por delincuente. Simplemente puedo expresar que no estoy de acuerdo con lo que él hace.
Entonces, ese tema de la legítima defensa es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Si volvemos a lo mismo, si los marchantes están tirando piedras, Y él sale con una ¿cómo va a pistola. ser legítima defensa salir yo que ni siquiera soy un policía, un militar, no soy, salir a disparar? ¿En qué país, en qué cabeza cabe que eso es legítima defensa? No es legítima defensa. Pero eso en este punto se convierte solo en mi opinión. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? El tipo es un delincuente. ¿Cuál es la opinión de otros? Lo nombraron concejal. ¿Qué podemos hacer ante eso? Simplemente expresar nuestro desacuerdo y punto. ¿Ves? Entonces el tema de la legítima defensa, lo que tú dices, el derecho a la legítima defensa, es muy complicado. O sea, ¿crees que no puede haber como un equilibrio entre eso, entre eso con la necesidad de mantener el orden y la seguridad? Lo que pasa es Porque yo que creo que todos tenemos esa necesidad, yo creo que todos estamos cansados de ver todo el tiempo en todo lado, que robaron, que mataron, que encontraron haciendo esto a tal persona. ¿sabes qué pasa? Que yo creo que nosotros vivimos en una sociedad muy individualista. Nosotros vivimos en una sociedad en la que cada quien vela Por su bien. por su propio bien y muchas veces el bien de los demás no le importa. Y eso genera inseguridad. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. Y necesariamente la unión no tiene que ser para reaccionar. La unión puede ser para prevenir. ¿Ves? Y yo siento que eso es lo que nos falta, lo que no pasa. ¿Cómo crees que lo podemos prevenir? Nosotros como sociedad deberíamos unirnos y hacer, por ejemplo, te cuento, en la cuadra, desde donde mi papá, hubo un momento, en un tiempo, no sé, en un lapso de un mes, y se metieron ladrones a muchas casas y se robaban las cosas, o sea, fue un momento, Estaban sí, ya... o sea, fue descarado. Obviamente, todos se daban cuenta cuando amanecía, que se habían metido en la noche y los habían robado. Se reunieron todos y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Montemos una guardia, pongamos una alarma, compraron unas cámaras, hicieron un grupo donde la cámara detectaba un movimiento, se prendía y llegaba un mensaje al WhatsApp del grupo y muchas cosas. Inmediatamente pararon los robos. Se organizaron para prevenir. Nunca, como no hubo más robos, porque encontraron la manera de prevenir y de que los ladrones ya no sintieran que era tan fácil, no tuvieron entonces nunca que reaccionar violentamente contra los robos. Es decir, que nosotros sí podemos unirnos para prevenir. No lo habían hecho antes y los ladrones se dieron cuenta que podían robar. Cuando se dieron cuenta que ya no podían, paró la situación. Mira, yo soy idealista, yo creo que todavía tenemos salvación, yo creo que si nosotros nos unimos podemos encontrar la solución, yo creo que somos más los buenos que los malos, yo creo que como sociedad todavía tenemos salvación. Que no es fácil, no es fácil, Yo no soy tan pero idealista. tengo la esperanza de que pueda pasar. Y siento que uno de los puntos fundamentales es que nos unamos como sociedad para prevenir. ¿Y cómo crees? Porque dijiste un ejemplo muy micro y algo macro a nivel Colombia. ¿Cómo Pues crees? divide y vencerás, vuelve todo micro y multiplícalo. Ok. Si todas las cuadras hacen lo mismo, ¿qué pasa? Ya no va a ser tan Se va fácil. volviendo más difícil, porque no podemos esperar que haya un policía en cada esquina. No, no Eso no pasa. es la solución, ¿cierto? Pero si todos nos unimos de esa manera, mira, tú por ejemplo vas en sectores de San Andresito, es muy difícil que haya un robo con violencia, es muy difícil, Ah, no, ahí son porque ahí todos carteristas. están, sí, porque ahí todos están unidos. ¿Y están unidos para qué? Que donde cojan un ladrón, lo que hablamos al principio, lo cogen y lo vuelven una Linchan. nada. Los ladrones saben que allá no pueden llegar a robar. Ujú. ¿Por qué? Porque si tú tienes la percepción de que ir a San Andresito es peligroso, estando allá adentro, pues tú no vas a San Andresito porque es peligroso. Pero es lo que hablábamos al principio, entonces sí funciona el escarmiento hacia las malas. Pero fíjate que ya se volvió preventivo. Por eso, Ya es pero porque preventivo. a ellos, por eso, pero porque ya pasó y a ellos ya les dicen, no, pues allá no podemos. Exacto, Eso era a lo que yo me pero ya se refería. volvió preventivo. Entonces, ¿dónde roban en San Andresito? En las orillas, donde la gente sale. Sí, Porque ellos se encontraron la manera de prevenir el robo. entonces sirvió Pero la no es que acabe con defensa. los ladrones. Es que los ladrones saben que allá adentro no roban, pero roban afuera. Es decir, no acaba con los ladrones.
los desplazaron. Yo no te digo que en la cuadra de mi papá es que los ladrones que habían ahí se extinguieron por obra y gracia. Se fueron para otro lado. Para otro lado donde, ¿qué pasa? Donde no están organizados. Entonces, fíjate que sí se puede prevenir. Por eso, entonces la violencia funcionó ahí. No la prevención. Es que tú me hablas de que la violencia les enseña que no deben robar. No, señora, lo que hizo era irse para otro lado. Es decir, la violencia no funcionó para acabar con los ladrones, sino la prevención funcionó en su lugar. Vuelvo y te digo, multiplica ese micro en todo lado y se vuelve macro. Ahí sí, si los ladrones no tienen a dónde robar, ¿qué hacen? Pues no roban. Pues no pueden, ahí sí. ¿Sí ves? A eso es a lo que me refiero. Ahí sí. Aquí pasa esto. Aquí están unidos, la gente está pilas, no dejan que roben a nadie. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. El que se meta sabe que es mucho más difícil salir de ahí. Entonces mejor no se mete. Y así, y así, y así. Pero solo se unieron estos y los del alrededor no. Sí, no pasó nada más. Entonces, cuando tú vas a San Andresito tienes que estar pilas es cuando sales de San Andresito. Adentro tú puedes estar tranquilo, pero cuando sales. Difícil. Creo que es muy difícil. No, claro que es difícil. Porque si no es utópico, es violento. Sí, o sea, perfecto no va a ser. Perfecto no puede ser. Desafortunadamente. Sí. ¿Tienes algo más? No, pues yo creo que este es un tema largo, hay mucho más para decir, pero yo creo que por hoy está chévere. Sí, wow. No sé, el tema de la ética y la moral es difícil. Difícil. Porque es un tema como difícil. muy según el caso. Es un tema bien complicado. Yo no soñaba, yo quería ser abogado y entré a la universidad a estudiar Derecho. Otra de las cosas que hice. Por eso sabe tanto. No, pero no sé mucho. Quisiera saber mucho, pero es ahí como brochazo. Además se me han olvidado cosas porque fue hace mucho tiempo. Pero una de las cosas que me decepcionó de alguna manera la carrera fue entender que desde mi punto de vista, por ejemplo, defender a un culpable para mí no era ético, ¿sí? Aunque entendía que es que el abogado está para velar por los derechos de su cliente, así sea culpable. Hay unos derechos que se tienen que defender y como la ley dice unas cosas, hay que hacer cumplir la ley al respecto de su condenado, del caso de su condenado. Yo entendí que yo no podía hacer eso. No podía. Entonces simplemente dije, esto no es lo mío, porque yo sí pensaba, litigar debe ser espectacular, pero un día dije, no, esto no, me voy a armar la vida. Y dejé la carrera. A mí me pasó algo parecido porque dentro de mis carreras también estaba Derecho. Y también era lo mismo. Dije, no, yo no puedo, o sea, no, mi corazón no da para defender a una persona que sé que, porque hay abogados que saben que sí hicieron el crimen, pero pues me voltean todas las cartas porque bueno, es su trabajo. Lo primero que uno tiene que saber es si su defendido es inocente o Sí, culpable. y Pero yo no juzgo, o sea, yo como abogado no lo puedo juzgar. Yo como abogado tengo que velar cuáles son sus derechos. Hay que mirar, nos podemos pegar de esto para que su condena sea más bajita, a usted le tienen que dar esto, este beneficio, una cantidad de cosas. Ahora, esto que yo digo que yo me decepcioné yo de la carrera personalmente, no es un juzgamiento porque tengo amigos abogados y amigas abogadas también, a las que admiro, a los que admiro, a los que respeto. Me parece una profesión. O sea, como les digo, yo quería ser abogado porque me parece lindo, de verdad. Pero en mi situación personal simplemente me decepcioné. Obviamente no juzgo a nadie, los respeto, los admiro mucho. Pero yo no pude. No pude y por eso no terminé. Es real. A mí me gustaría dejarles a ustedes una pregunta. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con la justicia por mano propia? Y pues cuéntenos en los comentarios sí, porque sí, si no, porque no. Y pues sería chévere como debatir entre todos sobre el tema. Con mucho respeto. Sí. Son solo opiniones. Sí. Pues ya, ¿no? Sí, chévere. Nada, pues síganos en nuestras redes sociales, educandopapa.podcast, en TikTok y en Instagram, y en YouTube y en Spotify y en Facebook, Educando Papá Podcast. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bienvenidos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.